traumatismo craneal. Mañana hacemos el conversatorio y Parkinsonismo. El día lunes tengo una invitación a una sociedad que tengo interés en la mañana. El lunes no tenemos actividad, por favor. El martes tengo una clase teórica, me parece. Y algo más que hay que revisar ahí. Las otras clases, yo tengo una sola clase, las otras ya las hicieron. Les falta con la doctora Hernández. El miércoles hacemos una revisión de todas estas cositas y les hago algunas preguntas. Y el jueves hacemos un conversatorio. El viernes nos vamos duro, para que tengan tiempo que estudiar un poquito más. ¿Ya? Pero que no se entere nadie, ¿no? Así que lo menos posible de ruido, que no se enteren los doctores inteligentes. Los doctores. Porque el viernes, bueno, me digo todos los días, yo tengo que hacer cosas allá. Voy a regreso, voy a comer una ronda, con dos más que no sé qué. Pero bueno, entonces vamos, quedamos así entonces. Entonces la próxima semana, yo martes hago la clase teórica, lo que falta, y vengo de suelto para conversar de algunas cosas que quisiera revisar con ustedes y de las cosas que se han hecho. Que el jueves el conversatorio. Bien, entonces, ¿qué es? Síndrome de hipertensión endocrinal principal. Apagar ahí. Es el clic que está así. Ya. Síndrome de hipertensión endocrinal. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué dice ahí? De perogrullo, ¿no? Pero eso es así. Elevación sostenida de la presión intracraneal. Por encima de los valores considerados entre comillas normales, como más o menos es hasta 15 milímetros de mercurio. 200 mililitros de agua más o menos. De agua sin mercurio. Y esto es originado por, normalmente hay un equilibrio entre los componentes de la caja craneal. Ese equilibrio se rompe acá. Y al romperse, el equilibrio donó hipertensión endocrinal, que tiene una serie de características clínicas, una serie de síntomas. Ahí tenemos aquí. El equilibrio que debe haber dentro de la caja craneal y que está dentro del contenido craneal. ¿Cuánto más o menos pesa el cerebro? De 1200 a 1600 gramos más o menos, o mililitros si queremos, si lo consideramos líquido, ¿no? De 1200 a 1600 es la masa cerebral. ¿Y el volumen de líquido cefalorraquídeo cuánto es? Yo les pregunté eso ayer, me quedamos que era ahora. La capacidad es 150 centímetros. ¿Y cuánto líquido se produce al día? Casi 3 veces esa cantidad. Más o menos de 450 a 500 centímetros. ¿Cuánto le sacamos a un paciente cuando le hacemos una punción lumbar? Un montón, 20 centímetros. ¿Qué le va a hacer? Nada. Miren cuánto se produce. Y cuál es la capacidad ya del sistema ventricular. Entonces, ¿y cuál es la sangre, el volumen de sangre dentro del cráneo? Más o menos hasta 150 centímetros cúbicos. Más o menos hay un equilibrio entre la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y Andazábal y Aquino. Bajen por favor. ¿Aquino no está?
Bien. Yo te lo voy a terminar, bueno, entonces debe haber un equilibrio entre la masa cerebral, el volumen del líquido cefalorraquídeo y la cantidad de sangre. Ese equilibrio debe mantenerse. Si ese equilibrio está siempre, el paciente está sintomático sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces? La presión intracraniana varía por la época. Depende de la época en que estamos. Por ejemplo, en niños menores de 2 años, 5 milímetros de mercurio es lo normal. Menores de hasta 5 años, 10 milímetros de mercurio. Y en adultos, 15 milímetros como máximo. ¿Ya? Y por punción lumbar, la presión puede estar hasta 180, hasta 200 milímetros de agua en este caso. ¿Ya? Bien. Los compartimentos intracraneales, ahí están. Entonces aquí tenemos el volumen encefálico 80%. Volumen sanguíneo 10%. Líquido cefalorraquídeo 10%. Ese equilibrio debe estar siempre. Vamos a tener una pequeña cosita. Tenemos la cantidad de masa cerebral 80%. La sangre y el líquido cefalorraquídeo, por un motivo hay un hematomita chico, hay un hematoma dentro del cráneo. Algo pasó. De repente un hematoma epidural, de repente un hematoma subdural, pero pequeño. Miren ustedes, como no es tan grande, le quita a esto, pero se mantiene ahí compensado. No tiene síntomas clínicos. ¿Bien? ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos ahora un hematoma más grande. O sea, ya va a variar. Ya va a variar la capacidad de esto, sobre todo. Al comienzo varía esto. Al crecer el hematoma, ¿qué es lo primero que se compromete? Crece el hematoma y aumenta el volumen intracraneal. El líquido el sistema ventricular contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y el líquido cefalorraquídeo, al haber aumento de hipertensión intracraniana, va a disminuir porque los ventrículos se van a hacer más chicos. Entonces, lo primero que baja es el volumen intracraneal, el volumen de líquido cefalorraquídeo. Pero simultáneamente, la cantidad de sangre también va a disminuir. Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y eso es lo que nos da los síntomas iniciales, la disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Está claro entonces? Al haber aumento de la hipertensión intracraneal, disminuye la capacidad del volumen ventricular, ¿ya? Disminuye la capacidad de la cantidad de sangre dentro de los vasos intracraneales. Empieza el problema. Entonces, eso ya indica que hay un trastorno que está descompensado, ya va a dar síntomas de hipertensión intracraneal. ¿Estamos entonces? ¿Y qué nos interesa? Lo que más nos interesa es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa? Flujo sanguíneo cerebral y presión intracraneal. ¿Cuánto consume el cerebro? ¿Recuerdan el otro día? Cuando hicimos la clase de vascular, más o menos el cerebro consume un 15% del gasto cardíaco. Necesita 45-55 centímetros por 100 gramos de tejido, por 100 gramos de cerebro por minuto de sangre. Necesita esa cantidad, esa capacidad que necesita. Los cambios del flujo sanguíneo cerebral van a alterar o son alterados por la presión intracraneal. Al aumentar la presión intracraneal, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Como dice acá, la disminución del flujo sanguíneo cerebral es la vía final del daño cerebral por aumento de la presión intracraneal.
Entonces no olvidemos eso para aumentar el volumen de la caja craneal, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y esto no va a dar síntomas? Claro que sí, no va a dar síntomas. Ahí tenemos, este esquemita es interesante. Acá tenemos qué pasa cuando hay aumento del volumen intracraneal. Secundariamente aumenta la presión intracraneal. Y si aumenta la presión intracraneal, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral? Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué va a haber? Disminuye el oxígeno. Pero el cerebro necesita continuar con sus actividades metabólicas. Así se disminuye el oxígeno, necesita continuar con su actividad metabólica. De manera que la actividad metabólica se va al ciclo anaeróbico, lo cual hace que se acumule ácido láctico. Al acumularse el lactato, hay aumento de la molaridad, edema cerebral y más hipertensión endocraneal, más aumento del volumen intracraneal. ¿De acuerdo? Se forma un círculo vicioso que hace que aumente el edema y a su vez todo esto vuelve a ocurrir. Se acumula el ácido láctico, aumento de la molaridad, edema cerebral. ¿Estamos entonces? Bien. Entonces, ¿qué significa aumento del volumen intracraneal? Disminución de flujo sanguíneo cerebral. ¿No es cierto? Eso hace que las actividades metabólicas vayan al ciclo anaeróbico y se acumula ácido láctico, más edema cerebral. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que cortarlo rápido para que no se ocurra este círculo vicioso que hace tanto daño. Bien, factores que modifican el flujo sanguíneo, que aumentan la hiperemia y hipoventilación. Esto es lo que nos interesa, lo que disminuye el flujo sanguíneo. La hipertensión endocraniana, la hiperventilación severa, la hipovolemia, la hipotensión. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces si hay aumento del flujo? Si hay hipertensión endocraniana, nos da síntomas clínicos. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la hipertensión intracraneal? Lógicamente, cefalea. ¿Qué más? Vómito, papileo. El síndrome de Benito son cefalea, síndrome de Benito. La hipertensión intracraneal es cefalea, vómito, papileo. Esos tres. ¿Hay más cosas? Claro que sí. Porque si tengo un aumento del volumen intracraneal, hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, también me va a dar manifestaciones encefálicas. Pero además de la hipertensión endocraniana. Y los vómitos son explosivos, como dice ahí. Casi nunca vemos vómitos explosivos, muy poquitas veces. Pero un vómito. Edema de papila. Y generalmente el sexto nervio craneal tiene un recorrido largo. Y generalmente cuando hay hipertensión endocraniana se va a comprometer el sexto, casi siempre. ¿Ve entonces compromiso del sexto nervio craneal? ¿Puede haber compromiso de caucisa? Claro que sí, porque está aumentado el volumen intracraneal. Respuesta de Cushing, hipertensión arterial, bradicardia, alteración respiratoria, van a aparecer esas manifestaciones. Y por último, si la presión es muy grande, pueden aparecer las llamadas hernias intracraneales. Por ejemplo, si tengo un aumento grande acá en el lóbulo temporal, el uncus, la quinta temporal tiene un gancho, el uncus, presiona hacia abajo y va a comprimir el tercer nervio, dando la hernia del uncus del líquido. Puede haber la hernia transcallosa, adelante. Una hernia que cuando las amígdalas cerebelosas empujan hacia adelante, van y comprimen al bulbo, la hernia de la parte posterior de las amígdalas cerebelosas. Una serie de manifestaciones pueden ocurrir asociadas a hipertensión endocraniana. Entonces, resumo, hipertensión endocraniana clínicamente se traduce en cefalea, vómitos, papila. Y dentro de ella pueden aparecer más síntomas dependiendo lo que tenga el paciente, por lo que viene.
Acá tenemos normalmente el disco, el fondo del ojo, está uniforme. Ah, perdón, el día martes o miércoles hacemos fondo de ojo, sí. Miércoles junto con esta revisión que les digo, el miércoles, ¿ya? El disco es así, se está borrando ligeramente. Está indicando recién que está padeciendo hipertensión endocrinal. Bien. ¿Algunas imágenes nos sirven para ver si hay hipertensión endocraniana? Sí, claro. Por ejemplo, en la radiografía del cráneo, simple, puede haber separación de suturas. ¿Qué vemos en los niños pequeños? Impresiones digitales, en la tomografía dilatación del sistema ventricular, desplazamiento de línea media, en la resonancia las cosas que vemos ahí. Acá tenemos una tomografía, tiene una masa acá, maligna acá, en la parte media del encéfalo. Probablemente es un artrocitoma aquí. Y eso produce disminución de la circulación de líquido. Se dilatan los ventrículos, sobre todo los cuernos frontales, también los temporales. Bien, en el otro lado tenemos una tomografía que muestra una hemorragia grande aquí en el núcleo basal que ha sangrado todo el ventrículo y lo ha dilatado en ese mismo lado. Pues una hemorragia que decimos cerebro-meningio. Sangró el cerebro y vino hacia el ventrículo. Cerebro-meningio. Acá tenemos una resonancia magnética. Acá hay un tumor en este lado, quístico en el cerebelo, que obstruye acá. Del tercer ventrículo hacia abajo, dilata el tercer ventrículo. Acá tenemos una imagen por una hemorragia grande aquí. Perdón. Aquí hay una neoplasia probablemente. Una neoplasia. A ver, T1, T2, sí. Neoplasia. T2. Aquí vemos esto oscuro, blanco, es lo que está por fuera del tejido cerebral y capta contraste. Es un tejido neoplásico acá, probablemente por una neoplasia ubicada en la región parietal. Probablemente sea un glioblastoma multiforme que está aquí. Y sobre esto, mucha hinchazón. Y está desplazando hacia el otro lado. Bien, entonces en resumen, se trataba de aportarla lo más posible para que se entienda que lo que necesitamos conocer es que el síndrome de hipertensión intracraniana se caracteriza por dolor de cabeza, vómito y fatiga. Característico de los procesos expansivos, la neoplasia, evoluciona lentamente, poco a poco, pocos meses, algunas veces en algunos años. Entonces la neoplasia se caracteriza primero por un síndrome de hipertensión endocraniana más los síntomas propios del tumor en esa localización. Bien, vamos a revisar un poquito lo que es el traumatismo craneal. Como dice ahí, traumatismo craneal es cualquier agresión, cualquiera que ocasione lesión anatómica o compromiso funcional de toda la caja craneal, ya sea del cuero cabelludo, del cráneo, meninges, etc. Todo eso es conocido como traumatismo craneal. Cualquier agresión que tengamos. En cuanto a la epidemiología, la causa principalmente los traumatismos craneales son la principal causa de los traumatismos craneales son los accidentes de tránsito. Ese diapositivo dice 50%, debe ser un poco más. Y la causa, y lo que está muy asociado al traumatismo, al accidente de tránsito, es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, cuando consumimos alcohol, nos consideramos superiores, que podemos hacer un montón de cosas y no razonamos adecuadamente. Por eso es que si vamos a consumir alcohol, no conducir un vehículo. No vale la pena, te puede cambiar la vida. Puede ser médico que estás haciendo clase ahorita aquí y por algún motivo
te chocaste afuera y se murió alguien. Tú vas a ser el responsable. Ibas conduciendo el carro. Sin alcohol, bueno, ya verás qué pasa. Pero con una gota de alcohol te vas a ir a la cárcel de todas maneras, tengas o no tengas la culpa. ¿Ya? Así que no vale la pena, si has consumido alcohol, conducir un vehículo, cualquiera que sea. Entonces las bebidas alcohólicas están asociadas casi en el 80% de los traumas craneales. Luego de eso siguen las caídas, sobre todo en los dos extremos de la vida, en pequeños o en mayores. En viejos hay cierta frecuencia de traumatismo craneal malo con hematomas epidurales, subdurales. Bien, los accidentes de tránsito, de trabajo, en menor proporción. El traumatismo craneal es la causa más frecuente en niños y personas de edad avanzada. Acá, algo para esto de aquí. Cinturón de seguridad. ¿Qué pasa con el cinturón de seguridad? Más o menos el cinturón de seguridad que usan los conductores reduce en un 60%, hasta un poquito más, el riesgo de traumatismo craneal como la mortalidad. Es muy importante que aquel que conduce un vehículo use cinturón de seguridad. Incluso los seguros, cuando ellos, sea cual sea la característica del accidente, cuando ellos ubican o certifican que la persona que conducía el vehículo no llevaba cinturón de seguridad puesto, no le reconocen absolutamente nada en el accidente. Por eso que hay que utilizar el cinturón de seguridad, lo mismo que los cascos para los motociclistas. Que disminuyen la mortalidad hay un 30%. No tenemos datos de eso, no tenemos datos fuera. Yo diría que es un poco más el 30%. Y la prueba es que vemos acá, yo particularmente cada cierto tiempo vemos acá pacientes con accidentes y la mayoría de ellos son chicos venezolanos con las motos. Están aquellos hombres que manejan motos ahora más, ¿no? Pero yo tengo varios pacientes que son venezolanos que han tenido algún accidente de tránsito y que llegan con secuelas feas. Llegan con parapléjicos, cuadripléjicos, feas. Unos chicos que comparten cosas, ¿no? Bien, vamos ahora. Algo de fisiopatología. ¿Qué pasa con el traumatismo craneal? Puede producir un efecto primario o lesión por impacto o un efecto secundario. En la lesión por impacto puede ser focal o puede ser difusa. Focal, conmoción, como dice acá, o contusión, no es lo mismo. Contusión cerebral o laceración. ¿Qué significa contusión? Destrucción. Laceración, lo mismo. Hematoma puede ser epidural, subdural, intracerebral, o puede ser las lesiones difusas. Conmoción o concusión. Concusión o conmoción son equivalentes. Cerebral. Lesión axonal difusa y lesión vascular difusa. Revisaremos algunas cosas de ellos. Bien. No olvidemos acá, focal, contusión significa lesión en esa zona, laceración lo mismo, y los hematomas. Y difuso, no hay una zona, es todo el tejido cerebral comprometido, que puede ser conmoción o lesión axonal difusa. ¿Qué es eso? Estamos viendo un tejido cerebral acá, un hemisferio cerebral, y de repente esto blanco aquí que está cortando. ¿Qué es esto? Esto es sangre. Sangre reciente. La sangre reciente en la tomografía se ve de color blanco, casi como el hueso. Y el tejido cerebral tenemos aquí. ¿Qué está pasando acá? Algo está aquí ocupando espacio y está cortando el tejido cerebral. El que corta el tejido cerebral es el hematoma epidural. ¿De acuerdo? Epi. ¿Qué significa hematoma epidural? Sangrado. Porque está blanco es reciente. Pero tengo hoy día, ayer. Y epidural significa que está sangrando una arteria en la dura madre. Y la arteria que sangra casi siempre es la arteria meningia media. Que está aquí, un golpecito así,
y sangra benignamente. Y cuando sangra, es aquí. Es aquí, el sangrado así. Como que corta y ubicado en esta localización. El hematoma epidural casi siempre es agudo. O sea, casi siempre lo vamos a ver de color blanco. Rara vez es subagudo. Rara vez. Casi siempre es agudo. ¿Y por qué casi siempre es agudo? Porque ese está ahí, pero está que sangra. Está que sangra. Sigue sangrando. Y mientras no se sabe que esto y se amarra el vaso que sangra, eso va a seguir sangrando. No da tiempo. En poco tiempo se va a morir el paciente si es que no es operado. ¿Quién es el hematoma epidural? Acá tenemos otro. Acá. También está acá, cortando el cerebro. Hematoma epidural, en este caso, de la parte posterior. Probablemente el cerebelo. Esos son, por fuera del cerebelo. ¿Se acuerdan cómo fue antes? Miren ahora. Antes es así, miren. Corta el tejido cerebral. Corta el tejido cerebral como si fuera un queso. Pero miren ahora. Ahora no lo corta. Es como un sombrerito que está encima. Este es hematoma subdural, ya no es epidural. El epidural, no olvidemos, corta el tejido. El sombrerito que le cae encima del tejido cerebral es subdural. Porque el sangrado ya no es la meningia media, ya no es una arteria que depende de la zona epidural. Ya es un sangrado ya más adentro. Y el hematoma subdural puede ser agudo como este, del tejido cerebral subagudo, o puede ser crónico casi de este color. Entonces, el hematoma epidural siempre agudo, pero el subdural sigue ahí, puede ser agudo, ahí blanco, subagudo, como un par de semanas, 3 semanas, 4, o crónico, mayor que un mes. Otra cosita más. Miren ustedes, esto está que ocupa espacio y desplaza el hemisferio hacia el otro lado. Miren el ventrículo, todo sigue hacia el otro lado. Acá tenemos otro hematoma, ¿qué es? ¿Subdural o epidural? Subdural. ¿Por qué subdural? Porque está como un sombrerito acá, pero ya no es como el anterior. El anterior era de color blanco, ahora ya no, es de este color casi crónico, negro casi. ¿No? Entonces ya cambió. Esto ya no tiene pues 3 días, 2 días. Esto ya tiene cuando menos unas 3 semanas, un par de semanas, cuando menos. Bien, y acá tenemos un sangrado, pero ya no corresponde al espacio epidural. No está dentro del tejido cerebral, adentro. Un hematoma intracerebral, postraumático, también postraumático. Bien, está aquí. Bien. Y el daño cerebral secundario puede ser por lesiones intracraneales o injurias sistémicas. Vamos a ver ahora. Tengo un paciente que llegó a la emergencia, un traumatismo craneal, y algunos datos que son importantes que debemos seguir para la anamnesis, para el examen. Primero, la historia clínica. Averiguar, por favor, con detalle, ¿hubo pérdida de conciencia? ¿Sí o no? Y describirla. ¿Cómo fue? ¿Cómo se instaló? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo evolucionó? Entonces, pérdida de conciencia, importante. Amnesia postraumática. ¿Cuánto tiempo después del accidente el paciente está amnésico? No recuerda. Eso nos da una idea del grado de compromiso en el tejido cerebral. ¿Cómo fue el accidente? Bueno, el estado del paciente cuando lo vemos, el examen clínico, neurológico, en ese momento, ¿cómo está? ¿Está despierto? ¿Está alerta? ¿Cómo están las pupilas? Muy sensible las pupilas. ¿Cómo están cuando el paciente lo vemos? ¿Por qué? Porque si se está haciendo un tipo de hernia, las pupilas es una de las zonas, de los elementos más importantes que tenemos, que esto se compromete rápidamente. Presencia de cefalea, presencia de vómito. Todos esos datos debemos de precisarlos para saber qué está pasando con el paciente. El examen inicial, cuando recién lo vemos, por supuesto la inspección muy importante. ¿Cómo está? ¿Está despierto? ¿Cómo nos impresiona el paciente? El nivel de conciencia, ¿cómo está?
Está despierto, está alerta, está soñoliento, está confuso, está estuporón, está en coma. Puede ser que tengamos un paciente traumatizado en coma. Las pupilas, ¿cómo están las pupilas? Son isocónicas, responden adecuadamente al estímulo luminoso. ¿Cómo están los movimientos oculares, la función motora? Todo esto hay que detallar. La inspección dice: evidencia de lesiones, laceración, heridas de evolución. Por ejemplo, buscar pequeña otorrea, otorragia. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos este paciente de acá. Este que está aquí. Ha tenido un traumatismo y está que sale líquido por acá, por el conducto auditivo. ¿Qué es eso? Es el líquido cefalorraquídeo. Probablemente ese paciente tenga esto de acá, un hematoma retroauricular. ¿Qué está indicando eso? Que probablemente hay una lesión aquí, en piso medio. Y al fracturarse aquí en piso medio, va a ser líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo. Y se ha encontrado con mucha frecuencia que estos pacientes tienen una lesión acá. Por eso que el examen es muy importante, muy rápidamente ver cómo está la cabeza, cómo está el cuero cabelludo. Este otro muchacho que está aquí, este chico, tiene hematoma palpebral bilateral y le sale líquido cefalorraquídeo por la fosa nasal, el líquido que está goteando. Eso nos dice probablemente una fractura del piso anterior. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Otorrea, otorragia, bien. Disnorrea y equimosis palpebral, lo que estamos diciendo. El nivel de conciencia, la escala de Common de Glasgow. La escala de Common precisamente fue evaluada, fue inicialmente elaborada para el traumatismo craneal. Ya después se generalizó, pero al comienzo fue para el traumatismo craneal, el trastorno de conciencia allí. Ahí tenemos una escala de Common de Glasgow. Ya la revisamos el otro día, ¿no? La respuesta ocular, motora, verbal. Respuesta ocular: 1, no hay ninguna respuesta, y 4, totalmente orientada. Perdón, el paciente dirige la mirada y reconoce. ¿Bien? La función motora, desde ninguna respuesta, hasta el paciente moviliza activamente. Y por último, la respuesta verbal: un punto sin ninguna respuesta, de aquel que está orientado y comunicándose adecuadamente. En las mejores condiciones, 15 puntos. En las peores, 3 puntos en la escala de Glasgow. Esta escala debemos aprender a hacerla y que sea casi automática. Y en todo paciente que llega a la emergencia, sobre todo aquel con un traumatismo craneal. ¿Y para qué nos sirve? Es muy importante. Por ejemplo, hemos visto pacientes, nos ha ocurrido. Vimos un paciente temprano, 10 de la mañana, y lo vimos con un traumatismo craneal, un Glasgow de 15 puntos. Perfecto. Y le solicitamos estudios y resulta que no hay tomógrafo en el hospital. No hay. Salimos a la una, a las 10 de la mañana y salimos a las 2. Y encontramos afuera con el índice, doctor, ahora tiene grado de 13, está en 12. ¿Qué pasó? Algo está pasando. Y si paciente probablemente está siendo un hematoma. ¿Qué hematoma? Pupila. ¿Cómo está la pupila? La del lado derecho no responde bien. ¿Y qué tal el tamaño? Me parece que está bien. Es un hematoma. Entonces, el Glasgow es muy importante para ver la evolución cada ciertas horas, al día siguiente, cómo está evolucionando el paciente. Bien. La pupila, decía yo, en el lado izquierdo la pupila responde muy bien, en el derecho, miren, acá tiene 3 milímetros, digamos, acá tiene como 7, 8 milímetros, sin ninguna respuesta. Pupila dilatada, sin respuesta a la luz. Y aquí le han levantado el párpado debe estar caído acá en el lado derecho. Ahí tenemos este muchacho. A ver, este muchacho que está aquí le pedimos que mire a la derecha.
El ojo derecho lo lleva bien el recto externo, pero el recto interno no, está parado aquí. Está el párpado caído. Y al mirar hacia adelante, el ojo va un poquito hacia afuera. El recto externo jala un poquito hacia afuera. Este paciente tiene compromiso del tercer nervio craneal. Este paciente muy posiblemente ha sido accidentado y muy posiblemente tiene una, que llama la cefalia, una ¿no, Marisa? ¿Qué tal en ese paciente que tiene compromiso del tercer nervio craneal? Que tiene un traumatismo, ¿sí? Lo examinamos y vemos que este niño, cuando se ve el tercer nervio craneal, vemos que tiene tos palpebral, que la pupila está dilatada y tiene compromiso de los óculos motores. Hasta que no se demuestre lo contrario, este chico está haciendo un hematoma epidural del lado izquierdo. Un hematoma epidural por un hematoma epidural que está haciendo un sangrado del lado izquierdo, que está empujando el lóbulo temporal y el lóbulo temporal, el lucus del hipocampo está comprimiendo al tercero de su salida del mesencéfalo. Y eso le está dando. Entonces, esto es muy importante que hagamos en el examen clínico del paciente. Bien, ahora, es más o menos algunas indicaciones que debemos tener para la evaluación del paciente con traumatismo craneal. Ahora, las complicaciones del traumatismo, la conmoción cerebral. Los neurólogos decimos conmoción, los neurocirujanos dicen concusión, pero es lo mismo. ¿Qué significa? Dice, es una lesión cerebral difusa, acompañada de pérdida de conciencia inmediata que ocurre el traumatismo, seguido de una recuperación bastante rápida. El paciente tiene un traumatismo, pierde la conciencia, le puede durar minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora, y luego recupera la conciencia. Cuando lo examinamos, el paciente puede tener cierto grado de amnesia, postraumático, incluso antes del traumatismo, pero no encontramos, miren esto, no hay signos focales, no hay trastorno motor, no hay trastorno sensitivo, no hay trastorno oculomotor, las pupilas están normales, no encontramos ningún signo de focalización. Eso me orienta de que es una conmoción cerebral, una lesión difusa que no tiene mayor trascendencia. Dice, se considera un proceso funcional, así es, sin trastornos evidentes en la morfología cerebral. Pronóstico bastante bien. Pues hay pérdida de conciencia inmediata al traumatismo que dura pues poco tiempo. Esa es la conmoción cerebral. La lesión axonal difusa, esta que está ahí. Bueno, ha sido, ya tiene pues descrita unos 15 años, quizá un poquito más. 15, 20 años. Porque antes de eso, no sabíamos qué pasaba con los pacientes. Iban a la emergencia, gravísimos, en coma 2 días, 3 días, y después despertaban. No nos explicábamos bien, hasta que ya se ha conocido este tipo de trastornos. Por ejemplo, la lesión axonal difusa. Dice, es una lesión cerebral difusa que produce trastorno de conciencia inmediato al traumatismo de más de 6 horas. Aquí el requisito para hablar de la lesión axonal difusa debe haber inconsciencia mínimo 6 horas. Habitualmente mucho más. Sin presencia de masa intracraneal o lesiones isquémicas. No hay lesiones isquémicas, no hay hematomas, no hay crecimiento dentro del tejido cerebral. Sin embargo, el paciente tiene inconsciencia prolongada. Puede durar 6 horas, hasta 24 horas. Eso se llama lesión axonal difusa. ¿De acuerdo? Es producida, dice, por movimientos de aceleración, desaceleración de la cabeza, produciendo fuerzas de cizallamiento en los axones de la sustancia blanca, de manera que se produce una ruptura de ellos, tanto en los hemisferios cerebrales como en el tronco cerebral. Aquí lo que se afecta es la sustancia blanca. Los axones que van de un lado a otro, hay igual y algunos de ellos pueden incluso hasta
romperse. Sin embargo, no hay evidencia de una lesión que ocupe espacio, de una lesión hemática, de una lesión isquémica. Dicen, debido a esta fuerza, que si se rompen los axones y depende de la severidad de la lesión, puede haber pequeñas hemorragias a nivel del cuerpo calloso. En el cuerpo calloso o en los pedúnculos cerebelosos superiores. Ocasionalmente se ve que podría haber una hemorragia en esa localización. La llegada de la resonancia magnética permitió precisar mejor esas cosas. Bien, ahí tenemos un cuadrito con las características de algunos tipos de trastorno. Por ejemplo, conmoción cerebral. La pérdida de conocimiento inmediata. ¿Cuánto dura? Máximo 6 horas. Más de 6 horas no dura. Rara vez una conmoción cerebral dura 6 horas. De celebración no. Amnesia postraumática puede haber minutos u horas, pero regularmente no. Déficit motor no. Mortalidad 0%. Conmoción cerebral, buen pronóstico. ¿Ya? Ahora, axonal difusa puede ser leve, moderada o severa. Aquí la cosa cambia. Pérdida de conciencia en todas es inmediata. En axonal difusa dura hasta de 6 a 24 horas. Moderada de 24 horas hasta 3-4 días. Y la otra, 5 días a semanas, varias semanas. Hay pacientes que están inconscientes tiempo y despiertan. Descerebración. En la axonal difusa raro, ocasional, y en la severa sí. ¿Qué significa descerebración? Y en un traumatismo craneal. Significa que hay lesión dentro del parénquima cerebral que está comprometiendo severamente el tejido cerebral. A tal punto que está dando manifestación diencefálica mesencefálicas produciendo descerebración. O sea, hay lesión del tronco cerebral. La amnesia postraumática, como ven, déficit motor. En la leve no hay, puede haber en la moderada y severo en la severa. La mortalidad, 0%, 15%, acá dice 57%, debe ser entre nosotros más. Estos pacientes con lesión axonal difusa severa generalmente ya no despiertan. Algunos estudios que nos ayudan, la tomografía, es el estudio de elección siempre. ¿Por qué siempre? Porque siempre tenemos. Los hospitales casi todos tienen tomografía. ¿Ya? Y es el estudio de elección y nos da buenos datos. En la lesión axonal difusa el estudio de elección es la tomografía, que generalmente es normal. Puede encontrarse pequeñas hemorragias en cuerpo calloso, pedúnculo cerebeloso, ocasional. Eso no es frecuente. La resonancia magnética es un poquito más sensible que la tomografía para detectar pequeñas lesiones, pequeñas hemorragias. Puede detectar áreas de daño axonal sin hemorragias. Bien, acá tenemos una lesión axonal difusa con una tomografía que no muestra ninguna lesión cerebral. Ahora tenemos otro trastorno. Tuvimos conmoción, lesión axonal difusa y ahora tenemos contusión. Conmoción no hay lesión. Contusión sí, ahí sí hay lesión. Hay destrucción del tejido cerebral. Contusión. Laceración. Son lesiones necrohemorrágicas que afectan preferentemente la cresta de los giros hasta su unión con la sustancia blanca. El grado de afectación de la sustancia blanca es variable, pues depende del tipo de traumatismo. Acá tenemos una contusión cerebral. Aquí tenemos un hematoma y alrededor edema. Cuando vemos el hematoma, hemos visto algunas veces, no sé qué está pasando, pero en los hospitales, no hablo de mayo, hablo en el país nuestro, no sé si fuera del Perú de la ciudad. Hasta antes de la pandemia, un par de años antes, un año antes, hacíamos necropsia combustible. Hacíamos laboratorio clínico patológicos con la necropsia. Pero de esa época para acá, no se hace casi necropsia. Casi no. La vez pasada hemos tenido una reunión y hemos quedado que nuevamente insistamos en patología para que tengamos necropsias.
Agregamos patología. ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Qué es lo que nos hace ver que estamos equivocados en nuestras cosas que decimos o que hacemos? Porque la patología es la que nos dice, no señor, lo que está usted diciendo no es cierto, es de este modo. Bueno, cuando hemos visto necropsias de pacientes con contusión cerebral que fallecieron, el tejido acá no se reconoce el tejido cerebral. Hay una lesión severa como que se licuara el tejido cerebral con la sangre. Totalmente licuado se ve. Esa es la característica de la contusión cerebral. Se destruye completamente el tejido cerebral. Dime. De la contusión. Les decía, en la zona de tejido cerebral donde encontramos contusión, el tejido no se reconoce como acá, está destruido, está mezclado con la sangre. Es como si hubiésemos licuado, como si hubiésemos batido el tejido. No se identifica el tejido cerebral. Ya totalmente destruido. Qué feo. Imagínense ustedes cómo queda el paciente posteriormente. El cuadro clínico de la contusión cerebral, los signos y síntomas están relacionados a la localización de la contusión, la severidad del trauma y la presencia de lesiones asociadas. En castellano, ¿qué síntomas tiene una contusión? Va a depender del tipo de traumatismo, porque no es lo mismo una contusión aquí frontal que una occipital que una en el tronco cerebral. Lógicamente el tronco cerebral que es chiquito va a ser una contusión ahí frontal. En el lóbulo frontal no está mal, en el lóbulo occipital es un poquito peor, porque lo va a dejar trastorno visual severo. La diferencia del lóbulo frontal adelante es menos escandalosa, pero da síntomas, bien claro. ¿Ya? Bien, el manejo, ya lo que hemos visto todo este tiempo, manejo de la vía aérea, de la ventilación, la circulación, sonda vesical, nasogástrica, en fin. Vía aérea, revisión de la vía aérea, adoptando las medidas necesarias para mantenerlas permeables, aspiración de secreciones, de sangre, etc. Debe prestarse especial atención a la lengua, a la existencia de restos de comida, a prótesis dentales, en fin, que pueden dificultar y pueden irse hacia atrás y crear lesiones mucho más severas. Dependiendo del grado de lesión que tenga el paciente, se recomienda protección de la columna cervical con un collarín. Ya les comentaba, creo, el otro día, que tuvimos un paciente hace varios años, muchos años ya, que llegó a la emergencia, un paciente que fue traído en la emergencia, lo dejaron ahí, cuando miraron a los acompañantes ya no estaban, todos ellos venían con ropa de travesti, me acuerdo. Este muchacho que estaba ahí era alguien que imitaba a Juan Gabriel, el cantante mexicano, ¿no? Y en una discoteca, no sé qué pasó, lo trajeron una noche, se dejaron ahí. Cuando lo evaluamos la primera vez, tenía cierta resistencia en el cuello, pero movilizaba los 4 miembros. Estaba bastante estuporoso, casi incómodo. A la mañana siguiente, por eso lo dejaron en el lugar. A la mañana siguiente, no, yo lo vi como a las 7 de la mañana, todavía movía pelos. Más o menos como a las 10 que regresamos a verlo, a la emergencia, estaba cuádruple. Y cuando le movimos el cuello, se chorreó totalmente. ¿Qué había pasado? Tenía una fractura en el cuello. Y uno de nosotros, cuando lo fue a examinar, le buscó rigidez de nuca. Al buscar rigidez de nuca, flexionó agudamente el cuello, fuerte, y ¡pum! El borde de la fractura seccionó la médula espinal. El paciente hizo cuádruple, irreversible. Les hablo antes del año 2000, por eso, habrá sido por el 5, 22, no pasó nada, porque al final ni se supo quién era el paciente, no se supo. Se quedó ahí, se mandó a la morgue y no pasó nada. Pero esas cosas no debemos hacer. Así que, protección de la columna cervical, si tenemos dudas sobre todo. Si no tenemos mucha experiencia en mover el cuello, por favor, no lo movamos. Dejemos el cuello allí. No movamos el cuello.
Ventilación, lo que ya conocemos. Intubación, si tiene Glasgow 8 o menos, hay que intubarlo de todas maneras. Circulación, mantener una circulación efectiva para el cerebro. Para ello se medirá la presión y el pulso. Acá. No sabemos el paciente cómo está. En ese momento vemos si es hipertenso, no conocemos la historia. Muchas veces el paciente llega a la emergencia y no tenemos ningún dato de esto. Hay que colocar el mínimo requerimiento, más o menos no tenemos dextran, tenemos que colocar cloruro de sodio. Si le colocamos dextrosa sola, se va a hinchar el cerebro mucho, lo menos posible. Cloruro de sodio 9 por 10 es un varón, independiendo si pesa unos 70 kilos o más o menos 3 litros de agua al día, de solución salina, perdón. Y en una dama, más o menos 2 litros. No utilizar soluciones hipotónicas, como dice ahí, la sonda vesical, la sonda nasogástrica, por favor. Si es la mamá de tu enamorada, de tu enamorado, colócale la sonda nasogástrica. No le vas a colocar y vas a ver que se te respira. El paciente que te recomienda, no sé por qué motivo, siempre se nos complica. Así que hay que hacer todo lo que haya que hacer. ¿Ya? El examen neurológico inicial, breve y rápido, dirigido a la rápida determinación del nivel de conciencia y a la severidad del déficit que tenga el paciente. Lo que decíamos hace un rato. Exámenes de laboratorio, lo que se pide normalmente, hemograma, grupo, factor, en fin. Y algunos exámenes radiológicos, bueno, radiografía de columna cervical, con mucho cuidado, que no le muevan la cabeza al paciente mucho. Si le haces una radiografía con un aparato portátil, no lo vas a mandar a rayos X. En la emergencia de nosotros tenemos un aparato portátil y tenemos amigos ahí que son recontra buena gente. Jorge Urbano es excelente, un morenito gordito. Le pides esto y él te hace lo que tú necesitas y te trae la máquina. En fin, ubica al paciente como hay que ser. Ya, porque al paciente con el cuello, que sospechamos que podría haber alguna fractura en el cuello, no le movamos mucho el cuello. Si le pueden hacer la placa sin moverle mucho el cuello, en buena hora. Si no le pueden hacer, mejor que no le hagan. ¿Ya? Porque tenemos dudas ahí. Radiografía de cráneo, tomografía, resonancia, en fin, radiológicos. Acá tenemos algunos ejemplos. Una radiografía que muestra esta zona, esta separación. Unas radiografías antiguas, por lo menos esa diapositiva tendrá los 35 años, cuando no teníamos casi tomografía, no había resonancia, era complicado. ¿Qué hacíamos nosotros? Radiografía. Acá tienes otra. Aquí. Imagen de fractura. Solución de continuidad. Tomografía cerebral. Es el estudio de elección que debe hacerse en todos los pacientes que tienen Glasgow 14 o menos. Si el paciente tiene Glasgow 15 y no lo veo muy comprometido, no le pido. No debemos abusar. Pero si el paciente tiene 14 de Glasgow, sí. Porque no tiene por qué tener 14, debe tener 15. Y si tiene menos, con mayor razón. Está también indicado en pacientes con Glasgow 15 bajo ciertas condiciones. Pérdida de conciencia prolongada, amnesia postraumática prolongada, por ejemplo. El accidente fue ayer. El paciente lo veo ahora y él lo trajeron al hospital en la mañana y no recuerda nada de lo que pasó de la mañana hasta la noche. Eso no está bien. Entonces, a ese hay que pedir una tomografía. Ahí sí. Déficit focal, por supuesto que sí. No tiene por qué tener déficit focal. A ese hay que pedirle una tomografía. Fractura de cráneo, bueno, si es una fractura más o menos moderada, sí. Si el paciente está vomitando, también. Y por supuesto, si tiene convulsiones, no tiene por qué tener convulsiones, salvo que de repente tiene por ahí un poquito, tiene una hemorragia de repente. Entonces,
Esas condiciones nos deberían servir para pedir una tomografía en el paciente con un traumatismo craneal que tiene GLaDOT 15. Acá tenemos este paciente de acá, de este sujeto de aquí, y acá tenemos algo blanco que está metido, el hueso que está metido. Es lo mismo. Junto con la tomografía se le hace un estudio que se llama ventana ósea, que es para ver los huesos, cómo están con el traumatismo craneal. Ya en la ventana ósea vemos una fractura con minuto, que la estamos viendo ahí también. Acá tenemos otra fractura y acá hay hundimiento. Acá hay hundimiento, aquí hay lesión del tejido cerebral. Este paciente debe tener signo focal, o cuando menos va, y este paciente tiene riesgo de quedar con convulsiones. Acá tenemos los hematomas. Un hematoma epidural, miren ustedes ahí, no es el sombrerito cuando se hace durar, está sacando, el queso está cortando, igualmente acá. Ocurre eso y desgraciadamente desplaza el tejido cerebral. ¿Por qué? Porque el equilibrio que debería haber aquí ya se rompió. ¿Por qué? Porque hay una masa aquí, está desplazada. Entonces el tejido cerebral ya no tiene 80%, ahora tiene 90%. ¿Y quién es el primero que sufre? El ventrículo, ya no se roja, lo desplazó al otro lado. ¿Quién sufre? El volumen de sangre también está disminuido. Igualmente ocurre acá, acá tenemos un sangrado, y esto es característico de un hematoma bilateral, que sobre todo se presenta en ancianos, en personas mayores, los hematomas generalmente son bilaterales, y es epidural. Siempre epidural, saca, rompe el queso, corta el queso, digo yo. Y acá tenemos algo, sí, acá tenemos la parte atrás. Aquí. Un hematoma epidural en la parte posterior, fosa posterior, que ya se está haciendo. Se está haciendo un poquito del tejido cerebral. Se está haciendo ya no tan agudo, ya subagudo. Este tiene que ser operado pronto. En este caso, no sale a la línea media, por eso te da oportunidad a que pase más tiempo. Pero si fuera acá, esto de aquí, esto no da tiempo porque es la meninge media. Aquí hay que operar ya. Y ya significa el mismo día, no al día siguiente. Bien, este chibolo ha tenido un buen traumatismo en la frente y viene con el párpado caído, con este hematoma palpebral, y esta tomografía que muestra lesión frontal anterior, de tipo contusión, hemorragia y hipodensidad. Hemorragia y se licúa el tejido que está alrededor, característico de la contusión cerebral. Bien, esta es la contusión, así se ve la contusión, como si hubiese licuado el tejido cerebral. Bien, la resonancia magnética dice se utiliza cuando la tomografía es normal en pacientes con lesiones sea focales o difusas. Generalmente la hacemos cuando la tomografía no nos ayuda mucho, ya teníamos que hacerlo desgraciadamente. Y la ecografía cerebral ya no se usa, ¿no? Pero dice acá, cuando no hay disponibilidad de tejido de tomografía y se sospecha lesión con efecto de masa. Eso era lo que se decía antes. Cuando se sospecha lesión vascular, fístula, carótido, algunas situaciones en las cuales nos puede servir la resonancia. Hay algunos otros estudios que se pueden hacer, radiológicos, radiografía de TERIS, de tórax, de pelvis, de miembros, que nos permiten ver si hay o no algunos otros trastornos. El tratamiento médico, cabeza elevada a 20 grados, mantener la normovolemia, normotermia, el equilibrio hidroelectrolítico, la glucosa, antagonistas H2, analgésicos endovenosos. Esto es analgésico. ¿Le damos analgésico o no? Sí. Duele, algunos tienen mucho dolor. Y depende de la experiencia que tengamos con los analgésicos, para lo que usemos. Depende del dolor. Si son dolores muy severos,
Ketorolaco podría ser morfina, sí, se necesita a veces. Nosotros usábamos antes codeína. Codeína nos puede servir, que es un derivado morfínico, ya porque hay que calmar el dolor. Y a veces hay que darle endovenoso cada 6 horas, cada 8 horas, porque el dolor es muy severo. Evitar las úlceras de estrés, entre comillas, con ranitidina, como está indicado acá. Y por último, anticonvulsivantes. Esto es controversial. Los neurocirujanos usan anticonvulsivantes en forma profiláctica, sin que haya, no necesariamente con traumatismo, de ciertas cosas. Nosotros lo usamos. Nosotros usamos el anticonvulsivante cuando se produjo la convulsión, no previamente. Esas son ciertas cositas que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Sin embargo, hay unos 2 o 3 trabajos que salieron publicados hace varios años que recomiendan el uso profiláctico en pacientes con GLAGO menor de 8, con emergencia postraumática prolongada mayor de 24 horas, con hundimiento de cráneo y hemorragias o contusiones intracerebrales. En esos pacientes hay la posibilidad de que haya epilepsia. Entonces, en este paciente, mire, GLAGO menor de 8, emergencia postraumática larga, hundimiento de cráneo y hemorragias o contusión cerebral. En el paciente con contusión cerebral podría ser. Bueno, ¿qué recomiendan? Fenitoína, 15 miligramos por kilo, como si fuera un estatus epiléptico, así. 50 miligramos por minuto endovenoso. O sea, en total más o menos 1 gramo recomiendan para pasar en 20 minutos, como si fuera el tratamiento de un estatus epiléptico. Seguido de 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿Ya? Entonces le dan un bolo como si fuera un estatus y luego 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Una ampolla de fenitoína cada 8 horas. Dice, solo debe usarse en los primeros 7 días. Ellos recomiendan usar 7 días, ya que previene las epilepsias tempranas. Que ocurren en los primeros 7 días del traumatismo craneoencefálico. Para la epilepsia tardía no tiene mayor efecto. Así que ellos recomiendan utilizar la fenitoína de ese modo para prevenir la epilepsia temprana durante 7 días. Nosotros no lo hacemos. Antibióticos si se necesita, nimodipina. ¿Se usa nimodipina o no? El traumatismo craneal puede producir hemorragia subaracnoidea, sí, con frecuencia produce. Entonces, en este caso, si hay hemorragia subaracnoidea con el traumatismo craneal, se recomienda nimodipina endovenoso cada 4, cada 6 horas, dependiendo el requerimiento del paciente. Elevación de la cabeza a 30 grados, manitol si se necesita, furosemida. Y si ya no puedo más, tienen que llamar a un médico que sepa, yo ya no sé. Llaman al anestesiólogo. Si el paciente tiene hipertensión intracraniana severa, muy severa, que no cede con nada, entonces hay que anestesiar. ¿Para qué? Para disminuir el requerimiento metabólico, los médicos anestesiados, ya el requerimiento metabólico es mínimo, de ese modo no es. No hemos tenido ningún caso nosotros nunca que haya sido necesario eso. Sin embargo, eso es como las guías nos indican que hay que hacer. Los corticoides no han demostrado mayor eficacia en el manejo del traumatismo. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, me van a disculpar que yo regreso al consultorio, ¿eh? Hoy es un día loco. Bueno, no sé qué os haya pasado alguna cosa. Ayer igual empezamos a las 11, igual. Ha sido rápido.